Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que volvamos a vernos en este seminario de divulgación de tesis. Hoy tenemos la presencia, bueno, bienvenidos, la presencia de Kevin Axel Prestegui Ramos, que nos va a hablar de su tesis dirigida por el este, doctor Gerardo Miguel Tecpa Galván. Ujú. Él va a presentar el siguiente trabajo, complejidad computacional del problema de determinar la existencia de trayectorias compatibles en gráficas. Me da mucho gusto presentar a Axel porque fue mi ayudante, entonces pues me da, es un gusto, Axel, tenerte aquí presente y pues Gracias. te dejamos la pantalla ahora sí para que tú expongas. Ok, entonces, bueno, primero que nada quiero agradecer a los organizadores del seminario por tenerme aquí. Muchas gracias. Y sí, entonces yo voy a platicar sobre mi tesis que se titula Complejidad computacional del problema de determinar la existencia de trayectorias compatibles en gráficas. Y mi tutor fue el doctor, o bueno, es el doctor Gerardo Miguel Tepa Galván. Entonces, para introducir el tema de mi tesis, me gustaría iniciar con una pequeña aplicación en la que vamos a suponer que nos encontramos en un país que se encuentra en guerra civil. Y entonces este país va a tener bases a lo largo de su territorio. Y estas bases se van a comunicar, bueno, el gobierno de este país va a tener bases a lo largo de su territorio y estas bases se van a comunicar a través de una red inalámbrica. Lo que sucede es que algunas bases van a estar demasiado lejanas y entonces a lo mejor esta red inalámbrica no va a alcanzar a ser lo suficientemente potente para comunicarlas directamente debido a la distancia. Entonces aquí tenemos representado por estas líneas las bases que sí se pueden comunicar directamente. Por ejemplo, estas dos están lo suficientemente cercanas como para comunicarse directamente usando la red inalámbrica, pero estas dos están demasiado lejanas y no pueden comunicarse directamente. Entonces, ahora supongamos que el gobierno necesita comunicar a estas dos bases. Entonces, como estas dos bases no se pueden comunicar directamente, va a ser necesaria una ruta de bases del gobierno por la que el mensaje que se necesita comunicar transite para llegar a su destino, ¿no? A esta base, por ejemplo. El problema es que como justamente se encuentra en guerra el país, pues estos enlaces que se utilizan para el transporte de información van a estar encriptados y por tanto puede suceder que si nosotros queremos mandar información de aquí a acá a través de esta ruta, a lo mejor y la encriptación usada en estos dos enlaces es muy parecida y como es muy parecida, si un mensaje transita por estos dos enlaces, corre riesgo de que el mensaje sea interceptado y por tanto la seguridad del gobierno se vea comprometida. Entonces, ¿cómo vamos a modelar por dónde sí sí puede pasar un mensaje y por dónde no? Por dónde un mensaje puede transitar de manera segura y por dónde no? Entonces, vamos a considerar la gráfica que induce nuestro problema, es decir, nuestros vértices van a ser justamente las bases del gobierno y dos vértices, dos van a estar unidos, van a ser adyacentes. Si las bases del gobierno que representan, pues se pueden unir, se pueden comunicar de manera directa. Entonces aquí tenemos ya la gráfica y le estamos dando un nombre a cada una de las bases del gobierno. Vamos a centrarnos en la base B, vamos a concentrarnos en esta base B y para esta base B vamos a crear una gráfica a la que le vamos a llamar TDB, en la que los vértices de esta gráfica TDB son justamente las aristas que inciden en el vértice B. Es decir, son los posibles enlaces por las que un mensaje puede ser enviado a través del vértice B. Y vamos a hacer a dos vértices adyacentes si esos enlaces que están representando son seguros para el envío de información. Por ejemplo, aquí tenemos que BZ y BX son adyacentes en la gráfica TDB. Eso significa que si un mensaje transita por el enlace BZ y BX, BZ-BX, entonces este mensaje va a ser seguro, va a estar seguro o va a poder recorrer de manera segura estos enlaces porque
estas encriptaciones que se están usando son suficientemente distintas. En cambio, por ejemplo, BZ y BU, aquí tenemos el enlace BZ, BU, no son adyacentes en la gráfica TDB. Eso significa que si nosotros deseamos mandar un mensaje que recorra el vértice B y pasa por estos enlaces BZBU, como las encriptaciones usadas son muy parecidas, el mensaje va a correr riesgo de ser interceptado en alguno de estos enlaces. Entonces, no es seguro mandar mensajes por aquí, pero sí por aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a estar diciendo nuestra gráfica TDB. Nos dice quiénes son los enlaces seguros por los que puede pasar la información y quiénes son los enlaces que no son seguros para mandar información. A esta gráfica del vértice B le llamamos una gráfica de transición. Entonces, esta gráfica de transición nos dice nada más cuáles son los enlaces seguros para mandar información cuando pasa el mensaje por el vértice B. Entonces, necesitamos una gráfica de transición para cada uno de los vértices que nos diga quiénes son los enlaces seguros por los que puede transitar la información o el mensaje. Una vez que tenemos una gráfica de transición para cada uno de nuestros vértices, a esta familia de gráficas les llamamos un sistema de transición para la gráfica original, ¿no? Y entonces este sistema de transición ahora sí nos dice quiénes van a ser las rutas seguras por las que podemos mandar información. Por ejemplo, si queríamos mandar información del vértice W al vértice Y y consideramos la ruta que inicia en W, pasa por B, luego por X y llega a Y, esta ruta no es segura para la comunicación entre W y Y, porque si nos fijamos en el vértice W, resulta que el paso de información por ahí no es seguro porque no son adyacentes estos enlaces en la gráfica de transición del vértice X. En cambio, si consideramos esta otra ruta, por ejemplo, W, U, Z, Y, esta sí es segura para mandar información entre W y Y, porque si nos fijamos en las gráficas de transición de U y Z, va a resultar que los enlaces por los que se manda la información sí son seguros, ¿no? Respecto a nuestro sistema de transición. Entonces, a estas rutas seguras en la gráfica para el envío de información les vamos a llamar caminos compatibles o T-compatibles y ya tiene el nombre del sistema de transición. Ahora supongamos que el envío de información entre la base del gobierno W y la base Y es urgente, ¿no? Necesitamos mandar urgente un mensaje que llegue de W a Y. Entonces, por lo tanto, el gobierno nos podría solicitar que este mensaje, esta ruta segura por la que vamos a mandar la información, sea eficiente, no nada más segura, sino que también sea eficiente, ¿no? Y a lo mejor nosotros la ruta que encontramos fue esta ruta de acá, en la que el mensaje pasa dos veces por el vértice o por la base B. Entonces el gobierno nos dice, bueno, sí, la ruta es segura, pero esta información que tiene que llegar al vértice Y debe de llegar rápido porque es urgente, ¿no? Entonces, el gobierno nos va a decir que no va a permitir que pasemos el mensaje dos veces por una misma base. Entonces, ahora las rutas seguras y eficientes para el transporte de información entre W y Y, para estas bases, pues se va a convertir en buscar trayectorias compatibles en nuestra gráfica, como la ruta original que teníamos acá. Esta es una trayectoria porque no utiliza vértices, dos veces un mismo vértice, y además es segura, ¿no? Justamente lo que estudiamos en la tesis fue un artículo que estudia la complejidad computacional de encontrar estas trayectorias seguras para el envío de información entre dos vértices. Ok, entonces, nada más una pequeña definición antes de pasar al artículo, que es, si nosotros tenemos una familia de gráficas A inducida va a ser todas las subgráficas inducidas de las gráficas que están en A. Entonces, por ejemplo, si nuestra familia de gráficas A es este conjunto, esta gráfica G y esta gráfica H, entonces A inducida consta de todas las subgráficas inducidas de G y todas las subgráficas inducidas de H, que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos todas las subgráficas inducidas de G de un vértice, todas las subgráficas inducidas de G de dos vértices y todas las subgráficas inducidas de G de tres vértices, que bueno, ya es la gráfica G. Y lo mismo para la gráfica H. Y tenemos todas las gráficas inducidas
de un vértice y todas las gráficas inducidas de dos vértices de H, que resulta ya ser H. Entonces, A inducida es la familia de todas estas gráficas G1 hasta G y H1, H2, H. Esa es A inducida. Ok. Y cinco gráficas importantes con las que se trabaja es P3, que es una trayectoria de longitud 2, K3, una gráfica completa de orden 3, K2 más K2 va a denotar la unión disjunta de dos gráficas K2, P4 va a ser una trayectoria de longitud 3 y L4 va a ser como una trayectoria de longitud 3 con una arista extra que no forma el ciclo C4, ¿no? Entonces es esta gráfica aquí. Ok, con esto en mente, Stefan Seider, en su artículo Finding Paths Avoiding Forbidden Transitions, estudia un problema dada una familia de gráficas A. Al problema él lo nombra como A-Compatible Path o ACP. Y este problema consiste en, si nosotros tenemos una gráfica G con sistema de transición T que está contenido en la familia, en la familia A y dos vértices distintos B y U, se pregunta si existe una trayectoria compatible entre esos dos vértices. En términos de nuestra aplicación, es si dadas dos bases del gobierno, existe una trayectoria segura para el envío de información. Y lo que él demuestra es este teorema, es el teorema que demuestra en este artículo. Dice que el problema ACP va a ser NP completo si A inducida contiene alguno de estos cuatro conjuntos. Si contiene a P3, K2 más K2, contiene a K3, K2 más K2, contiene a P4 o contiene L4. Y si no contiene ninguno de estos conjuntos, entonces el problema ACP es soluble en tiempo lineal. Para demostrar este teorema, primero demuestra una serie de lemas y proposiciones que vamos a ver a continuación. Entonces, nada más notación antes de iniciar con los lemas y con los lemas es, si tenemos G1 hasta GK gráficas, vamos a denotar de esta forma a G1 hasta GK con estas llavecitas. A la clase de gráficas cerrada bajo isomorfismos más pequeña que contenga las gráficas G1 y GK. Es decir, esta clase de gráficas, una gráfica G va a estar en esta clase de gráficas si G es isomorfa a G1 o G es isomorfa a G2 o G es isomorfa a GK. Si G es isomorfa a alguna de estas gráficas, entonces esa gráfica G va a encontrarse en esta clase. Ok, ahora sí. Entonces, la primera proposición que Seider demuestra es que el problema K3, K2 más K2 CP es NP completo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si nosotros tenemos una gráfica con sistema de transición T que está contenido en esta clase de gráficas, es decir, todas las gráficas de transición de los vértices son isomorfas, ya sea a K3 o a K2 más K2, entonces encontrar trayectorias compatibles es un problema NP completo. Más o menos lo que dice es que nuestras gráficas de transición no tienen que ser terriblemente complicadas para que el problema de encontrar trayectorias compatibles sea difícil. Basta con que estas gráficas de transición sean o isomorfas a K3 o a K2 más K2 y entonces el problema de encontrar trayectorias compatibles ya es NP completo. Después prueba que esta gráfica K3 puede variar, no necesita quedarse K3, la podemos modificar y prueba que ahora el problema P3, K2 más K2CP es NP completo, ¿no? Entonces lo único que modifica es, no necesitas tener a K3. Si tú tienes a P3, también el problema es NP completo. Pero se puede modificar todavía más esta gráfica y demuestra el siguiente lema, en el que dice, bueno, puedes variar esta gráfica a una gráfica Z de orden a lo más 4, es decir, de a lo más 4 vértices, tal que tenga a K3 o a P3 de su gráfica inducida. Y si eso sucede, entonces el problema Z, K2 más K2 CP es NP completo. Entonces podemos variar todavía mucho más a K3 y P3, ¿no? Podemos variarla a una gráfica de orden a lo más 4, siempre y cuando K3 o P3 sea una subgráfica inducida de Z. Y en estas primeras tres proposiciones, lo que él prueba es, bueno, o mantiene la gráfica K2 más K2, pero luego prueba que esta gráfica K2 más K2 también puede modificarse, no tiene que estar estática, ¿no? Y lo que demuestra es que si nosotros tenemos Z, otra vez una gráfica de orden a lo más 4,
que tiene acá 3 o P3 como su gráfica inducida, entonces el problema Z, P4, CP o Z, L4, CP también son NP completos. Es decir, que no necesitamos a tener aquí a K2 más K2. También podemos quitar ese K2 más K2 y poner a la trayectoria de longitud 3 o a la gráfica L4. Y los problemas son NP completos. Con estos dos lemas, el lema 1 y el lema 2, demuestra este último lema 3 que nos va a permitir demostrar el teorema principal. Y el lema 3 lo que nos dice, el problema ACP va a ser NP completo si esta clase A de gráficas contiene a dos gráficas. Y estas dos gráficas XY deben de ser, X puede ser o K3 o P3 y Y puede ser o K2 más K2 o P4 o L4. Entonces, si A inducida tiene a XY, donde X es una de estas gráficas y Y es una de estas gráficas, entonces el problema ACP es NP completo. Y una vez probando este lema 3, es bastante sencillo demostrar el teorema principal, que era que ACP es NP completo si A inducida contiene alguno de estos cuatro conjuntos. Si A inducida contiene a P3 y K2 más K2, entonces aquí X es K3, perdón, aquí X es P3 y Y es K2 más K2. Y entonces el lema 3 nos dice ACP es NP completo. Si sucede este caso de acá, entonces tenemos K3 y K2 más K2. Entonces X es K3 y Y es K2 más K2. Y entonces otra vez el lema 3 nos permite concluir que ACP es NP completo. Y para los últimos dos casos de P, cuando contiene al conjunto, bueno, contiene a P4 o a L4, eh, sucede pues que P3 es una subgráfica inducida tanto de P4 como de L4. Entonces, si P4 o L4 está en A inducida, P3 también forzosamente debe de estar en A inducida. Y por tanto, si sucede el caso P4 o L4, tenemos que X es la gráfica P3 y Y es P4 o L4, dependiendo del caso. Y por tanto, otra vez el lema 3 nos permite concluir que ACP es un problema NP completo. Ok, entonces lo que se demuestra es que bajo estos casos específicos, el problema es NP completo. Pero además prueba que cuando estos casos no se dan, cuando A inducida no contiene a ninguno de estos cuatro conjuntos, entonces el problema ACP, encontrar trayectorias compatibles, se puede resolver en tiempo lineal. Y para hacer eso, necesita este lema 4. Y el lema 4 dice, bueno, hay que considerar la clase de gráficas, tal que no contiene a ninguno de los conjuntos que hacen al problema ACP en el NP completo. Es decir, no contiene a P3 K2 más K2, no contiene a K3 K2 más K2, no contiene a P4 y no contiene a L4. No contiene a los casos que hacen al problema NP completo. Entonces sucede que todas las gráficas en A inducida son unos regulares o todas las gráficas en A inducida son multipartitas completas. Y aquí, bueno, X0 y nada más es la misma gráfica X al eliminar los vértices aislados, los vértices de grado 0. Entonces, con este lema, lo que él procede a demostrar es que, bueno, entonces si no tenemos no estamos en los casos NP completos, entonces todas las gráficas de transición de los vértices son unos regulares o todas las gráficas de transición de los vértices son multipartitas completas. Y con eso demuestra sus últimas dos proposiciones, en las que dice, si todas las gráficas de transición de los vértices son unos regulares, entonces encontrar trayectorias compatibles entre dos vértices o determinar que no existen, es soluble en tiempo en el número de aristas de la gráfica, ¿no? Es decir, pues en tiempo lineal respecto a las aristas de G. Y ahora demuestra que si todas las gráficas de transición de los vértices son multipartitas completas, entonces el problema de encontrar trayectorias compatibles entre dos vértices se puede resolver en tiempo el número de vértices de G más el número de aristas de G. Y por tanto, Siede entonces caracteriza completamente a la complejidad computacional del problema ACP. Nos dice, bajo los casos en los que encontramos estos conjuntos, el problema es NP completo, y para el resto de casos, el problema es soluble en tiempo lineal. Entonces, esto es lo que estudiamos respecto al paper de Seider.
Y entonces dijimos, bueno, encontrar trayectorias entre dos vértices, trayectorias compatibles entre dos vértices, es un problema muy difícil, ¿no? Es un problema NP completo. ¿Qué sucede si consideramos ahora una versión un poco menos estricta del mismo problema? ¿Qué pasa si alivianamos un poco las restricciones? Y en vez de pedir ahora una trayectoria compatible entre dos vértices, pedimos un paseo compatible. Es decir, vamos a permitir que pasemos dos veces, bueno, o más de una vez por un vértice, pero no vamos a permitir pasar por una arista más de una vez, ¿no? Y entonces introdujimos este problema que se llama apaseo compatible o APC, en la que justamente nos preguntamos eso, ¿no? Dada una gráfica G con sistema de transición T y dos vértices distintos U y B, ¿existe un paseo compatible que los una en la gráfica? Y usando además los resultados de Seider, es posible demostrar que, dado un vértice, decidir si ese vértice se encuentra sobre un ciclo compatible también es un problema NP completo. Entonces, las trayectorias son NP completos, ¿no? Entonces, consideramos un problema menos estricto y los ciclos también son encontrar ciclos compatibles que pasen por un vértice, también es NP completo. Entonces, consideramos nosotros un problema parecido a los ciclos, pero también eh, alivianando las restricciones y, y presentamos el problema de, bueno, no quiero encontrar ciclos compatibles que pasen por un vértice, sino que dado un vértice, quiero un paseo cerrado compatible que pase por ese vértice. Y a ese problema lo nombramos paseo cerrado compatible. Lo que demostramos en la tesis es que ambos problemas se pueden resolver en tiempo polinomial. Y fuimos un poquito más lejos aún y también demostramos que si tenemos una gráfica, podemos decidir en tiempo polinomial si partir las aristas de esta gráfica en paseos cerrados compatibles es soluble en tiempo polinomial. Entonces, a este problema le llamamos A descomposición en paseos cerrados compatibles o ADPCC. Y entonces resulta que, y bueno, para demostrar que los tres problemas son solubles en tiempo polinomial, necesitamos o realizamos a cada gráfica con sistema de transición, le asignamos una nueva gráfica que le llamamos G super T. Entonces, aquí tenemos una gráfica G y aquí tenemos un sistema de transición para nuestra gráfica G. Entonces, a esta gráfica G con sistema de transición T, le asignamos esta nueva gráfica G super T que se construye de la siguiente forma. Para cada gráfica de transición de los vértices, para cada vértice, vamos a considerar su gráfica de transición. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, X y la gráfica de transición de T de X. Entonces, como esta es la gráfica de transición de X, lo que vamos a hacer es poner como superíndice a cada uno de los vértices X. Entonces aquí tenemos X, 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 ¿no? Y aquí tenemos el resultado, tenemos XU super X, XB super X, XW super X. Y lo que más o menos lo que esto va a representar es nuestra gráfica original representa la arista XU, pero con el super X va a decir, este vértice XU super X representa otra vez la arista XU, pero vista como incidiendo en el vértice X. Y una vez que agregamos los superíndices, agregamos dos nuevos vértices, X0 y X1, estrellita ambos, que representan, esto sí, al vértice X solito, ¿no? Entonces, X0 y X1 estrellita representan al vértice X. Y a estas gráficas las llamamos TX'. Y para todas las gráficas de transición hay que considerar las gráficas primas. Entonces, aquí tenemos la de T de X y aquí tenemos el resultado del resto de gráficas de transición. Eh, Ok, entonces ahora a estos vértices estrellita, a todos los vértices estrellita, los vamos a llamar, o al conjunto de estos vértices le vamos a llamar B estrellita. Y ahora lo que vamos a hacer es realizar la unión de estas gráficas. Y resulta que la unión de estas gráficas es una unión disjunta, porque si bien la arista XU estaba, bueno, el vértice XU estaba en T de X y también en T de U, porque era la arista UX, a nosotros al agregar el subíndice X y el subíndice U, pues lo que obtenemos es que ahora son vértices distintos, ¿no? Son vértices distintos que sin embargo representan a la misma arista en la gráfica G super, en la gráfica original G.
Entonces, como decíamos, son vértices distintos, pero que representan a la misma arista. Entonces, por lo tanto, los vamos a hacer adyacentes. Los vamos a hacer adyacentes. Pues aquí tenemos esta arista que hace adyacente XU super X y UX super U, porque aunque son vértices distintos, representan a la misma arista en G. Y resulta que para el resto de vértices que no están en los vértices estrellita, también sucede lo mismo. Representan una arista y tienen como un compañero que representa la misma arista, ¿no? Entonces vamos a hacer adyacentes también a esos vértices. Por ejemplo, XY super X y YX super Y, ambos representan a la arista XY o YX, la misma arista, solo que uno visto como incidiendo en el vértice X y otro visto como incidiendo en el vértice Y, ¿no? Entonces son vértices distintos, pero representan la misma arista. Entonces, resulta que estas aristas que agregamos, estas aristas azules que agregamos, son un apareamiento que saturan a todos los vértices que no son estrellita. Y a este apareamiento le llamamos el apareamiento M. Y en la gráfica resultante es la gráfica G super T. Es la gráfica G super T que le asignamos a la gráfica G con sistema de transición T. Entonces, la utilidad de esta gráfica G super T la vamos a ver en este ejemplo de aquí adelantito, en el que, bueno, aquí tenemos un paseo T compatible con respecto a nuestro sistema de transición T, en el que tenemos aquí están los vértices, pero además estamos señalando las aristas que estamos utilizando, ¿no? Es decir, el paseo pasa por B y luego a X, porque usó la arista BX, luego de X se va a W, usando la arista XY, y así continúa, ¿no? Entonces, esto lo tenemos así, porque va a ser útil ahorita para lo siguiente. Entonces resulta que este paseo es un paseo T compatible si checáramos con respecto al sistema de transición. Ahora, podemos pasar este paseo T compatible, lo podemos reinterpretar en la gráfica G super T de la siguiente manera. Nuestro paseo inicia en el vértice B0, ¿no? En el vértice B0. Entonces, recordando, los vértices estrellita eran los representantes de los vértices. Entonces aquí en la gráfica G super T vamos a iniciar en el vértice B0 estrellita. Ahora el paseo continúa utilizando la arista BX, pero estábamos en el vértice B, ¿no? Utilizó la arista BX, pero vista como incidiendo en el vértice B. Entonces, justamente eso se representa en G super T como el vértice BX, es la arista BX, pero vista como incidiendo en el vértice B, ¿no? Super B, por eso aquí tenemos super B. Luego el paseo continúa con la misma arista XB, pero ahora vista como incidiendo en el vértice X. Eso lo tenemos en la gráfica G super T como la arista XB, digo, como el vértice XB super X, ¿no? Es la arista XB vista como incidiendo en el vértice X. Entonces, continuando con este proceso, ahora estamos utilizando la arista XW, pero estábamos en el vértice X. Entonces, nos vamos al vértice que representa la arista XW, pero vista como incidiendo en X, es el vértice XW super X. Luego llegamos gracias a la arista XW al vértice X, entonces estamos usando la arista XW incidiendo en el vértice W. Eso en nuestra gráfica G super T es el vértice WX, la arista WX, vista como incidiendo en W, ¿no? Por eso el super W, entonces es este vértice. Luego la siguiente arista es la arista WY, vista como incidiendo en el vértice W, porque estábamos en el vértice W, y eso en la gráfica G super T es el vértice el vértice WY super W, ¿no? Continuamos y llegamos al vértice Y y habíamos usado la arista WY o YW, ¿no? Entonces, en este caso, ahora esto está representado en nuestra gráfica G super T por el vértice YW, es la arista YW, y vista como incidiendo en Y. Entonces, YW super Y, ¿no? Y aquí está el vértice. Entonces, ya casi acabamos. La siguiente arista es la arista YX y estábamos en el vértice X. Entonces, tenemos en nuestra gráfica G super T el vértice YX, es la arista YX, vista como incidiendo en Y. Entonces, es YX super Y. Lo mismo, tenemos la arista XY, pero ahora incidiendo en X. Entonces, acá lo que tenemos es el vértice XY super X. Continuamos y tenemos ahora la arista XU,
pero estábamos en el vértice X. Entonces, eso es lo que tenemos en nuestra gráfica G super T como XU, la arista XU, bueno, es el vértice XU super X, que es justamente la arista XU vista como incidiendo en el vértice X. Y ya terminamos, ya llegamos a XU, digo, ya llegamos a U a través de la arista XU. Entonces, eso en la gráfica G super T es justamente el vértice UX super U, es la arista UX vista como incidiendo en U. Y ahora sí, ya terminamos y llegamos a nuestro vértice U. Entonces, el vértice U está representado en G super T por los vértices estrellita U. Entonces, en este caso, nos movemos al vértice U1 estrellita. Dada entonces esta nueva sucesión de vértices en G super T, la denotamos como P super T. Y si observamos esta sucesión de vértices, la verdecita, pues resulta que si vemos es una trayectoria, pero además de ser una trayectoria, es una trayectoria M alternante con respecto al apareamiento azulito que habíamos dicho que se llamaba M, y tanto su vértice final, digo su vértice inicial como su vértice final, son vértices no saturados. Entonces, esta sucesión de vértices es una trayectoria M aumentante en G super T. Y lo que resulta es que justamente si nosotros tenemos un paseo compatible en G, eso lo podemos reinterpretar en la gráfica G super T como una trayectoria aumentante, una trayectoria M aumentante. Esa es la proposición 7. Y ahora la pregunta es, bueno, ya vimos que los paseos se pueden reinterpretar como trayectorias aumentantes de G super T. ¿Será que una trayectoria M aumentante en G super T se puede reinterpretar en G? Y resulta, y bueno, vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos una trayectoria M aumentante en G super T. Es esta de aquí, pero la tenemos acá pintada en la gráfica G como estos vértices verdecitos. Entonces, como solo nos van a interesar los vértices, eh, como solo nos va a interesar la trayectoria, perdón, vamos a eliminar las aristas y vértices extra y vamos a quedarnos solo con la trayectoria. Entonces aquí tenemos la trayectoria, el P, es esta de acá. Y bueno, si la ponemos bonita, aquí quedó, ¿no? Aquí quedó la trayectoria original. Vamos a poderla traducir o reinterpretar en la gráfica G de la siguiente forma. Pues nuestra trayectoria aumentante inicia en el vértice Z0 estrellita. Entonces, Z0 estrellita era un vértice en G super T que representaba al vértice Z. Entonces aquí tenemos el vértice Z. Luego, los siguientes dos vértices nos dicen, hay que usar la arista ZW o WZ, que son la misma arista. Y incluso nos dice en qué sentido hay que usar. Nos dice, úsala en el sentido ZW. Pues estábamos en Z y vamos a irnos a W a través de la arista ZW. Los siguientes dos vértices nos dice, ahora hay que usar la arista W o BW en el sentido WB. Entonces estamos en W y nos vamos a B. Los siguientes dos vértices nos dicen, hay que usar la arista BX o XB en el sentido BX. Estábamos en B, nos vamos a X. Los siguientes dos vértices nos dicen, hay que usar la arista XW o WX en el sentido XW. Estábamos en X, ahora nos vamos a W. Los siguientes dos vértices nos dicen, ahora hay que usar la arista WY o YW en el sentido WY. Entonces estamos en W, nos vamos a Y. Y aquí termina la trayectoria M aumentante en Y1 estrellita. Justamente Y1 estrellita era un vértice que representaba al vértice Y en la gráfica G. Entonces lo que ahora estamos obteniendo es que esta trayectoria la pudimos, bueno, a esta nueva sucesión de vértices en G la llamamos P super G. Y si checáramos bueno, podemos ver que primero es un paseo. Y si checáramos el sistema de transición, podríamos ver que en realidad es un paseo compatible con respecto a nuestro sistema de transición. Entonces, lo que resulta es que sí, si nosotros tenemos una trayectoria M aumentante en la gráfica G super T, entonces esa trayectoria M aumentante en G super T la podemos interpretar en la gráfica G como un paseo compatible. Y por tanto, las proposiciones 7 y 8 nos dicen, en la gráfica G hay un paseo compatible entre dos vértices, sí, solo sí, en la gráfica G super T hay una trayectoria M aumentante entre los vértices representantes, ¿no? En la gráfica G super T.
Gracias a estas proposiciones es que podemos demostrar el teorema 3. Y el teorema 3 lo que nos dice es que el problema A paseo compatible es soluble en tiempo polinomial. Y que en particular, dados dos vértices, nosotros podemos encontrar un paseo compatible entre esos vértices o determinar que no existe en tiempo cuadrático respecto al número de aristas de la gráfica. Y de la misma forma, podemos demostrar que el problema A paseo cerrado compatible también es soluble en tiempo polinomial. Y dado un vértice, nosotros podemos encontrar un paseo cerrado compatible que pase por ese vértice o determinar que no existe en tiempo m cuadrado por n cuadrado. Es decir, el número de aristas al cuadrado por el número de vértices al cuadrado de nuestra gráfica, ¿no? Y para poder demostrar que el problema de partir las aristas de G en paseos cerrados compatibles o ver que no se puede es soluble en tiempo polinomial, necesitamos este teoremita de aquí. Y este teoremita de aquí lo que dice es, nuestra gráfica GT, G super T, menos los vértices estrellita, eliminando los vértices estrellita, va a tener un 2 factor, tal que todos los ciclos de ese 2 factor son M alternantes. Sí, solo sí, existe una partición de las aristas de G en paseos cerrados compatibles. Y aquí nada más, el 2 factor, pues recuerda que es una subgráfica generadora, 2 regular, ¿no? Un corolario de este teoremita es este de aquí, que está bonito, que caracteriza a las gráficas que contienen paseos eulerianos cerrados compatibles. Y el corolario dice, una gráfica va a tener justamente un paseo euleriano cerrado compatible, sí, solo así. La gráfica GT menos B estrellita contiene un ciclo hamiltoniano en alternante. Ok, entonces, usando este teorema 5 es posible demostrar que partir a las aristas de G en paseos cerrados compatibles o ver que no es posible, lo podemos solucionar en tiempo polinomial. Es decir, que A de PCC pertenece a la clase P. Y ya para acabar, eh, les quiero contar esta definición que dimos nosotros, en la que generalizamos la conexidad. Entonces, vamos a decir que una gráfica G es conexa por paseos T compatibles si entre cualesquiera dos vértices existe un paseo compatible que los une, ¿no? Entonces, esta definición generaliza la conexidad general la conexidad normal, y lo que probamos es que podemos determinar si una gráfica es conexa por paseos T compatibles en tiempo polinomial. De hecho, lo podemos decidir en tiempo m cuadrado por n cuadrado, ¿no? Es decir, las aristas al cuadrado por el número de vértices al cuadrado. Ok, y eso fue lo que les quería presentar. Y ya nada más como conclusiones, me gustaría decir algunas posibles líneas de investigación futuras para estos problemas, porque aún hay mucho que estudiar. Y una de esas, por ejemplo, encontrar o estudiar la complejidad computacional de decidir si una gráfica contiene un paseo euleriano cerrado compatible. También caracterizar a aquellas gráficas para las cuales el problema ACP, es decir, para aquellas gráficas que el problema de encontrar trayectorias compatibles es soluble en tiempo polinomial sin importar el sistema de transición. Y también estudiar el problema de encontrar paseos compatibles en multigráficas, porque estoy como un 99% seguro eh, de que podemos utilizar la construcción descrita aquí para encontrar también paseos compatibles en multigráficas. Y bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Se me repitió. Muchas gracias, Axel, por tu presentación. Realmente el tema estuvo muy interesante. Gracias. Bueno, por mi parte queda felicitarte y preguntarle a los participantes aquí presentes si tienen alguna pregunta. Ok, por mi parte, también, bueno, tengo una pregunta. Bueno, ahí, al final mencionabas las líneas de investigación posibles futuras. Sí. Me pregunto si también como que es posible hacer como que utilizar esas ideas, pero para ciclos T compatibles. Sí, de hecho, en la tesis, sí ¿Sí? estudiamos los ciclos de compatibles. Tenemos una sección y Ujú. usando los resultados de Seider, se puede probar que encontrar ciclos compatibles es un problema NP completo, pero también
cuando las gráficas de transición de los vértices son todas multipartidas completas o todas uno regulares, entonces podemos encontrar ciclos compatibles en tiempo polinomial. Entonces, como que se encontraron resultados similares de que si A interior este, contiene alguna de las gráficas antes mencionadas, SNP completo Sí, o algo sí, sí, similar. sí, sí, justamente. Ok, perfecto, muchas gracias por aclarar eso. En el chat, Germán dice que muchas felicidades. Gracias. Este, ¿Alguna otra pregunta, comentario? No, comentario nada más, también muchas felicidades, Axel. Muy bonita Gracias. presentación. Bueno, sí, una pregunta. ¿Cómo te decidiste por este tema? Ajá. ¿Y qué Ah, cursos llevaste? ¿Y qué cursos llevaste para, ajá, ok, qué crees que te sirvieron para realizar este trabajo? sí. Bueno, yo más bien tomé teoría de gráficas uno con Rocío, la doctora Rocío, y me gustó un montón, ¿no? Entonces, después el siguiente semestre decidí tomar gráficas 2 y también fue el curso más bonito que tomé en la facultad, en el que justo Felipe fue mi ayudante. Y entonces, justo en ese semestre decidí que quería hacer mi tesis en gráficas. Entonces me acerqué a Miguel, que fue mi profesor en primer semestre de álgebra, para preguntarle que, pues, cómo, cómo me acercaba a alguien, ¿no? A algún profesor para que fuera mi tutor. Y entonces él me dijo, no, pues, pregúntale a Rocío y si no es mucho de computación, yo también te puedo ayudar. Y entonces ya fue cuando le mandé un mensaje a Rocío, bueno, un correo, preguntándole sobre si tenía disponibilidad, ¿no? Entonces ya me dijo que sí, pero que Miguel también tenía ideas para la tesis y me dijo que lo platicara con él. Entonces ya después estuve platicando con este Miguel y me dijo que a él le gustaría o le hubiera, sí, que estudiáramos este paper de Seider. Y yo dije, bueno, sí es de gráficas, entonces seguro me va a gustar. Porque la complejidad computacional sí me gusta, pero no es así como lo que más me gusta. Entonces yo quería que fuera nada más de gráfica. Pero entonces como mi carrera es computación, ciencias de computación, pues sí necesitaba ahí algo de computación, ¿no? Entonces por eso estudiamos este tema. ¿Y qué clases me sirvieron? Me sirvieron pues supongo que estructuras de datos, porque para demostrar que ciertas cosas se pueden resolver en tiempo polinomial, sí usé ahí como unas cuantas estructuras de datos que sé que trabajan con cierto tiempo, y análisis de algoritmos, que es donde se estudia todo esto de la eh, cuánto tiempo tarda un algoritmo en resolver un problema, y complejidad computacional, que es como en donde se estudian todos estos temas de problemas de decisión y teoría de gráficas. Y otra pregunta, ¿qué recomendaciones les darías a los chicos que todavía no han elegido tema de tesis ni, bueno, este, y Ah, o sea, que la disciplina un poco también, ¿no? Bueno, que tiene que sí, tener, o sea, bueno, ¿qué recomendaciones les podrías? ah, que trabajen bueno, primero que sea un tema que les guste, para que cuando estén trabajando en él, pues lo sientan, pues padre, ¿no? Trabajar en eso. Y segundo, que sí, que sean muy constantes, porque hubo tiempos en los que yo no trabajé así. Dejaba de trabajar en la tesis, 2 semanas o así, 3 semanas, y después regresaba y decía, ay, ya no me acuerdo qué está pasando aquí. Entonces, sí, como que me ponía un freno al ritmo que traía. Entonces, sí, ser constantes es importante. Pues, aunque sea un poquito, ah, trabajar un poquito a la semana, pero sí no dejarlo pasar tanto tiempo. ¿Y qué aprendiste, Porque, bueno, yo aprendí mucho cuando hice mi tesis, pero en tu caso, ¿qué sería? Ajá, bueno, es un cambio Ah, padre de hacer una tesis, entonces, ¿qué sí, aprendiste? Ajá. me gustó mucho hacer la tesis. Aprendí, pues, no estaba yo en mi curso de complejidad no fue así muy vasto, no era sí, muy completo. Entonces, ahorita haciendo la tesis, pues sí, me tuve que, para hacer la introducción y todo eso, tuve que estudiar como
los temas más básicos o principales de la complejidad, entonces ir como a la bibliografía básica, a leer como las definiciones bien y todo este tipo de cosas. Y también, pues, por ejemplo, varios problemas, ¿no? Que resultaron ser, que son sólidos en tiempo polinomial, que yo no sabía, como por ejemplo el de encontrar trayectorias aumentantes, es un problema que se puede resolver en tiempo, de hecho, lineal con respecto a las aristas. Entonces también eso está muy padre cuando lo vi. Porque esas trayectorias en los cursos normales te las enseñan para gráficas bipartitas, ¿no? Y resulta que para cualquier gráfica, aún así se puede encontrar esas trayectorias en tiempo polinomial. Pues esto también estuvo muy padre. Entonces, bueno, entonces eso, por lo que me acabas de comentar, la facultad te da la posibilidad desde que al final en la realización de tu tesis puedas agarrar un artículo, un libro y ponerte a estudiar, ¿no? Bueno, con ayuda de, en este caso, de tu asesor, ¿no? Sí, Ajá, sí, te sí, da sí. las herramientas suficientes, ¿no? O sea, como que es la combinación. O sea, de repente uno dice, bueno, ¿qué aprendí ahí? ¿No? Cuando termina la carrera, uno, ¿qué pasó? Y yo, bueno, creo que con la tesis uno entiende lo que hizo, ¿no? Durante toda la carrera, porque te da todas las herramientas para hacer justamente lo que nos acabas de comentar, ¿no? Sí, De leer todo lo que sí, tuviste justo que... con la ayuda de mi asesor, de Gerardo, ¿no? Que Ujú. siempre fue estuvo siempre muy al pendiente de mí. Gracias, gracias a Gerardo. Pues muchas felicidades a los dos, a Gerardo y a ti, Axel. Y pues muy bonita presentación. Por mí es todo, Felipe. Sí, en el chat, bueno, Berenice dice muchas felicidades, igual Manuela dice que súper buena la exposición del tema, muchas felicidades, yo estoy completamente de acuerdo, la aplicación que presentaste al inicio fue muy clara, igual como que todos los ejemplos dados y las construcciones. Y bueno, Alcántara pregunta, ¿cuánto tiempo te llevó completar la tesis? Me llevó 2 semestres, porque inicié en febrero del año pasado y la tesis estaba como ya casi completa, como antes de diciembre, ¿no? Pero pues ahí yo también volví a dejar de trabajar un poquito y cuando, entonces ya como regresando a este semestre, en las vacaciones fue cuando dije, no, ya, ahora sí ya la voy a terminar y todo lo que faltaba. Y ya, entonces fue así como un año, de febrero a enero de este año, que me tardé en escribir toda la tesis. Muchas gracias. Gracias, Sí, Kevin. también en el chat, bueno, nuevamente increíble, en verdad, muchas felicidades, excelente trabajo. Y bueno, yo una última pregunta de mi parte. Estos resultados los cuales presentaron en la tesis, ¿tienen planeado como hacer un artículo y están trabajando en eso? Ah, pues no estoy seguro. A mí me gustaría, sí, mucho poder publicar algo, pero no lo he hablado así bien con Miguel. Ah, ok, sí, Pero sí, sí, porque estaría pues muy los padre. resultados sí, sí, están súper Eh, interesantes. Ajá. sí, sí está en planes eso. Pero pues ahorita lo primero creo que es que se titule y ya después Titularse. nos peleamos No, con sí, lo claro. demás. Sí. ¿Tu tesis ya se puede encontrar en Tesis UNAM o todavía se va a subir próximamente? No, aún así, apenas se va a subir porque todavía no recibo los comentarios de todos mis sinodales. Ah, ok. Entonces, sí, falta no, ese cachito y ya. Ok, entonces si a alguien le gusta pues checarla con más cuidado, pues próximamente va a aparecer en Tesis UNAM. Eh, y entonces, bueno, sería todo. Muchas gracias nuevamente, eh, Axel. Y entonces le cedo la palabra a Laura. Muchas gracias por tu participación, Axel, en este seminario. Gracias. Y bueno, a todos los invitamos a seguirnos en las redes sociales. En Facebook estamos como Seminario de Divulgación de Tesis. En YouTube también estamos. Precisamente en YouTube se están subiendo todas las pláticas, entonces ahí pueden encontrar de todos los diversos temas, trabajos que se realizan en la Facultad de Ciencias. Y para mayores informes, pues pueden escribirle a la doctora María del Rocío, este es su correo, en donde ustedes pueden, pues, comentarle, bueno, los que se interesen en participar, ella les dará, pues, las
instrucciones como las cuales uno tiene que hacer, ¿no? Para poder participar en el seminario y los invitamos a que se integren y presenten su tesis. Eh, y por último, para la siguiente sesión, va a ser el jueves 25 de mayo. José Luis Villalobos Piñera nos estará presentando su tesis Convección termocapilar lineal de dos capas delgadas de líquido que mojan ambas caras de una pared gruesa con deslizamiento. Su tutor es Luis Antonio Dávalos Orozcos y los esperamos nuevamente a las 6. Muchas gracias por su participación.